genial. Así vamos con alguna ayuda visual también. Bueno, lo que corresponde a la clase de hoy, al igual que la clase del miércoles, porque vamos a continuar, este es un tema, la verdad, muy lindo, y por suerte son de esas cosas que son lindas y que son importantes. Así que es una combinación, me parece, muy buena. Bueno, y el tema a tratar va a ser Profe, básicamente... ¿Sí? Disculpe que lo corte, pero no sé si están grabando, ¿no? Bueno, a ver. Dame un segundo porque tengo que salir de la diapositiva. El asunto tecnológico. Estar como a dos pantallas, casi que un trabajo de ingeniería, les digo. A ver si podemos por acá. Bueno, stop share. Vamos a dejar de compartir. Ay. Recording in progress. Ahora sí. En orden las cosas salen mejor. Bueno, ahora sí, comenzamos con lo que les decía, vinculado a la audiencia preliminar. Bueno, bien, para empezar y hacer la dinámica y con la participación de todos, quiero que me digan por lo menos intuitivamente, aunque no hayan leído, qué idea tienen ustedes cuando se habla de una audiencia. Eliminemos lo de preliminar. ¿Qué ideas tienen ustedes? A ver después si se ajusta a lo que prevé nuestra legislación procesal sobre lo que son audiencias, y en particular esta. ¿Alguien tiene alguna noción preliminar, alguna idea de una audiencia? Profe, es el momento fundamental del proceso. Algo más general, digamos. Ahí está vinculada a una actividad procesal, ¿verdad? En esa definición o en ese concepto. Lucía levanta la mano. Hola, para mí es la instancia en la que comparecen las partes ante el juez. Bien, correcto. También una noción muy procesal de audiencia, ¿verdad? Que tiene vinculación, en ese caso, con comparecer, se dice. Bueno, básicamente, una audiencia... ¿Me deja avanzar esto? Ah, ahora sí, está lento. Bueno, el concepto de audiencia preliminar. Tenemos, como siempre, solemos recurrir a Couture, insigne procesalista, uruguayo, pero de dimensión latinoamericana y universal también, que nos decía que se dice de audiencia de aquella que se realiza una vez presentada la demanda y la contestación, eventualmente también la reconvención y la contestación a la reconvención, con las siguientes finalidades fundamentales: intentar conciliación, sanear el proceso, fijar en forma definitiva el objeto del proceso y de la prueba. Esta noción es muy particular porque Couture además tenía un proyecto de reforma del código, y cuando hablo de reforma del código me refiero al Código del Procedimiento Civil que rigió hasta el año 89 en el Uruguay, desde el siglo pasado. La actualización de Couture después fue tomada, fue un proyecto del 43, y fue tomada bastante similar a lo que fue luego el Código General del Proceso, de los pocos códigos que tenemos creados y aprobados en democracia. Así que es un código muy republicano. Y la definición de esta se ajusta muy bien a lo que vamos a ver que tiene una audiencia preliminar como contenido. Después tenemos alguna otra definición, un poquito más moderna, si queremos, que es la de Tarigo, también profesor de la materia, que habla de que es una reunión, apenas cumplida la etapa de alegación inicial, de los sujetos del proceso, y vean que dice sujetos, o sea que comprende más que las partes, para intentar nuevamente su eliminación inicial. Se refiere a la eliminación de la insatisfacción, ¿no? Total o parcial por medio de la conciliación. Y en su defecto, si eso no sucede, depurar el proceso de todas aquellas cuestiones accesorias que obstan a la decisión de mérito y establecer de una manera terminante cuál será el objeto de dicho proceso y cuál será en consecuencia el objeto de la prueba. Acá Tarigo habla de determinante, era lo que decía fijar definitivamente Couture. ¿Qué pasa? Este término igual es muy relativo, porque creo que hemos visto y se ha dicho en otras clases que el objeto del proceso, como
cosas de la vida que es, también puede ser muy dinámico. Se puede concluir en la misma audiencia preliminar o incluso modificarse posteriormente. ¿Ah? Así que bueno, eso determinante de manera definitiva no es tan así. En cuanto a lo que es la audiencia preliminar, a ver, hay algunas cosas normativas que es importante saber, pero obviamente no van a ser suficientes. Lo que es la regulación legal la tenemos en los artículos 340 al 342. Eso básicamente, el que quiera conocer lo que es una audiencia preliminar, tiene que ir ahí necesariamente. 340 al 342 del CGP. Cada una tiene un aspecto específico, una refiere a comparecencia, otra a actividad propiamente dicha, y la otra a impugnación o recurrencias. En ese orden, los 3 artículos. Pero hay algo más importante. Este es, como decía, creo que fue Lucía, el momento de reunión de las partes. Ya tenemos los actos de alegación inicial, ya la pretensión está ejercida con la demanda por escrito, la contestación de igual término, de igual forma, y a su vez todas esas otras opciones de por medio que habían, ¿se acuerdan? Oposición de excepciones previas, el demandado a reconvenir, pedir la citación de un tercero, todo esto se resuelve antes de la audiencia preliminar, ¿tá? Esta audiencia es depuradora del proceso, es como una especie de filtro, pero no solo es eso, pero también lo es, y eso es una cosa importante. Además, probablemente sea la primera vez que estén reunidas todas las personas que importan al proceso, y en eso es que vamos a hablar de la comparecencia. Pero también es importante ver que ya desde la previsión del código, desde su vigencia, y después con la ley 19.090, enseguida te doy la palabra, Pablo, y después de la ley 19.090 adquirió otro redimensionamiento. Esto se ha escrito bastante, de la audiencia preliminar se ha dicho mucho, y ha importado incluso desde la vigencia del código. Muchas jornadas de derecho procesal que se hacen bianualmente han tenido como un tema la audiencia preliminar, porque además tiene un contenido complejo, y tiene algunas particularidades, pero Pablo había levantado la mano. No, pero antes de la audiencia preliminar está la audiencia de conciliación o el juez de conciliación, para ver si... Bueno, aclaramos ese punto. Eso ya estamos hablando de estructuras. Hay una estructura y un proceso incluso que es el proceso conciliatorio. Ese proceso conciliatorio viene previo al proceso principal, es preliminar o previo, y podría ser hasta un presupuesto de alguna manera, y tiene una audiencia, ese microproceso, que es la audiencia de conciliación previa, que es la que establece la Constitución de la República, que no se puede iniciar ninguna causa civil sin previamente tentar la conciliación. Bueno, esa etapa se puede cumplir ante otro magistrado eventualmente, pero no es exactamente esta audiencia. Esta audiencia intenta nuevamente ver si se puede eliminar la insatisfacción y dar por concluido acá la situación. Acá ya tenemos algunas ventajas que no vamos a tener en esa audiencia. Pero a ver, aclaro, cuando se presenta o hay una audiencia de conciliación, ni siquiera hay demanda. Lo que hay es un pedido que efectúa alguien que a futuro va a iniciar una reclamación judicial si no llega a un acuerdo con quien él entiende que es su futuro demandado. Eso es previo. Si intento la conciliación con más o menos un objeto dibujado de lo que yo pretendo a futuro, monto la causa por la cual pretendo algo y lo que en definitiva pretendo, sea dinero, un bien o lo que sea, si queda inútilmente tentada, ahí sí vendrá la demanda y todo lo que se ha venido viendo en estas últimas clases de mayo hasta hoy. Acá ya estamos con los actos de proposición bien definidos, quién pretende, su legitimación, contra quién incluso ya emplazado con todo lo que dimos en la clase que me tocó dar, sumado a lo que le dio Germán también en la clase pasada sobre las actitudes que puede tener el demandado. Con todo ese cúmulo de actos iniciales de alegación, es decir, dónde va a pararse cada cual desde el principio, ahí yo ya tengo organizado el esquema, bueno, ahí reúno las partes y este es el momento de estar todos juntos físicamente incluso, porque la audiencia es esto, es el encuentro justamente físico. Así que cuando hablemos ahora de comparecencias, que este término, ¿se acuerdan que tenía algún problema de polisemia, no?
comparecer al proceso que se habló en la clase pasada, quería decir la presentación del escrito diciendo yo aquí estoy, o apersonarse, pero por escrito. Esta comparecencia ya es física, ¿tá? Es más que quizá un acto procesal, puede ser calificado como un hecho, que es el ir hasta el juzgado, ¿tá? Ir físicamente, a pesar de que se requiere también estar acompañado del abogado. Pero vayamos despacito y por partes. Como les decía, la audiencia preliminar, y aprovechando lo que decía Pablo, tiene una ubicación específica dentro del proceso ordinario, porque el nombre de esta audiencia únicamente corresponde para el proceso ordinario. En otros procesos podemos tener otros tipos de audiencias, pero no debería llamarse, o no debería llamarla, no debería llamarla ningún operador audiencia preliminar, porque es solo la del proceso ordinario la que tiene tal nombre, ¿verdad? Bueno, está ubicada luego de los actos de proposición y, como ha dicho Barrios de Angelis, tiene esta particularidad, porque en otros sistemas son bastante desestructurados en dónde están las audiencias y los contenidos que tienen. Entonces, eso es una característica que tiene nuestro proceso ordinario y esta audiencia en particular. Tiene en su organización un momento bien preciso, luego de los actos de proposición inicial, y a su vez un contenido muy particular porque está regulado, y yo más o menos se los decía allí, el 341. Me pareció haber visto una mano que se levantó y se bajó. Cualquier cosa, ustedes igual, no precisa que levanten la mano, desactivan el micrófono. Erika. Profe, mi duda era, lo que preguntaba el compañero, ¿era la audiencia de conciliación previa? Según entendí, sí, refería a la audiencia bien. de conciliación previa, que no es esta, Gracias. ¿verdad? Bien, gracias. Bueno, previa incluso a la demanda. Bueno, como decíamos, está ubicada en un momento preciso, su naturaleza es eminentemente procesal ya, porque está dentro de la estructura misma del proceso, y bueno, tiene algunos principios particulares que la rigen, ¿verdad? Digo particulares no porque sean distintos a los del resto del proceso, sino que acá, digamos, adquieren una fuerza que capaz que están desdibujados en otros momentos. Uno es el de concentración, que también implica el de economía. Es decir, las etapas que yo tengo previstas, debo agotarlas, tengo que agotarlas y además cumplirlas en el orden que están establecidas. Rige aquí además el principio de preclusión. Se suele hablar de preclusión por franjas, porque como vamos a ver, está bastante especificado. Es como una vez decía una jueza cuando yo era estudiante, esto es como una receta de cocina. Capaz que se fue un poco de la mano de la magistrada, pero fue muy gráfica, porque primero hizo que me gustara procesar. Dije, bueno, qué bueno está esto. Aunque no me guste la cocina, pero no importa. Y después, porque me parece que lo hizo simpático y didáctico, y después que uno lo va aprendiendo, a pesar de que tiene complejidades, la estructura siempre se repite. Va a depender un poco de los contenidos, pero la forma de proceder es siempre la misma. Bien, como les decía. Bueno, los principios, el de preclusión por franjas. ¿Qué significa esto? Tenemos etapas, están divididas, incluso tiene numerales el artículo 341. Yo ahora le hablo de generalidades, por eso no vamos a la lectura de los artículos. Y en la medida que vayamos avanzando en el proceso, esas etapas van quedando ya consolidadas o establecidas. Entonces, cuando paso a la siguiente, doy por hecho y por bueno y ajustado derecho que ya la etapa anterior quedó consumada además o agotada. Lo que no se haya dicho para esa etapa o impugnado en esa etapa, no puedo volverlo a replantear en etapas siguientes. No voy a poner casos porque lo vamos a ver cuando veamos cada etapa en particular. Bueno, básicamente son esos, tener presentes siempre los principios para, en caso de dudas, en la aplicación de algún criterio o de alguna disposición legal, cómo interpretarla, el principio siempre me va a ayudar. No se olviden, además, que los principios son informativos del derecho, o sea que para la interpretación de las normas también son una herramienta que el derecho me habilita. Así que bueno, pasamos a lo que es la comparecencia. ¿Cómo yo entonces hago la audiencia preliminar? ¿Cómo se realiza la audiencia preliminar? Lo importante es que cuando tengo el último acto de proposición inicial, esto es, solo el demandado va a contestar, me llega al juzgado la contestación. Me llegó la contestación con una excepción previa, le di traslado al actor, el actor la contesta. Tendré la contestación y ahí ya sé que se me terminó la etapa de alegación inicial, no hay más nada para hacer. Tengo que convocar a la audiencia preliminar.
Bueno, la convoco. Para eso van a tener que estar presentes las partes el día que la convoque. El primero que tiene que estar inexorablemente en esa audiencia es el tribunal. Como ven allí en la diapositiva, tanto el artículo 8 del CGP como el artículo 100 así lo dispone. Si tenemos voluntarios hoy, genial, vamos con el artículo 8 primero. Yo lo leo, profesor. ¿Cómo no? Lo leo. Natalia ahí. Inmediación procesal. ¿Está bien? Sí, tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan deben realizarse por el tribunal, no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia o en los casos expresamente previstos por la ley. Bien, ven que ahí es uno de los pocos casos que se prevé la nulidad absoluta y que dice que el tribunal la debe realizar por sí. Obviamente la audiencia preliminar nunca va a ser fuera de la propia sede del juzgado. Eso es de perogrullo. Esa audiencia siempre es en el lugar donde se realiza el proceso. Eso de que se delegue es para la audiencia de pruebas si el testigo está muy lejos y le es imposible o sumamente caro venir hasta el juzgado, ¿tá? Lo veremos después. Lo importante que quede esto, que esta audiencia debe realizarse por el magistrado personalmente. No se puede delegar. No se le puede cometer ni al alguacil, ni al secretario, ni al actuario, ni al funcionario receptor celebrar la audiencia, porque además aquí también tenemos el poder de control y de dirección, ¿no?, que debe ejercer también el tribunal en todo momento. Ese poder es personal del tribunal, así que no lo puede ejercer otro. Después tenemos el 100, vamos al 100. Yo lo leo, profe. Sí, Antonella. En los procesos que se desarrollan por audiencias, el tribunal las presidirá por sí mismo bajo pena de nulidad que compromete su responsabilidad funcional. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, bastará la presencia de... Ahí está bien. Todavía no llegamos a la Suprema Corte de Justicia. Vamos en la primera instancia. Así que bueno, como dice el artículo allí, los procesos que se desarrollan por audiencia. Tenemos aquí la primera del proceso ordinario, que podría incluso llegar a ser la única. Tiene que ser presidida, acá incluso nos establece la calidad de dirección del tribunal, y también la misma consecuencia, coherente con el artículo 8, la pena de nulidad de las actuaciones, pero además comprometer la responsabilidad funcional. Esto quiere decir, además de perjudicar las actuaciones con una nulidad absoluta y tener que rehacer toda la actividad procesal, el magistrado se ve sometido a responsabilidad disciplinaria, es esto básicamente, ¿tá? A control de su jerarca, que es la Suprema Corte de Justicia. En cuanto a las partes, esto está establecido, lo que es la comparecencia, y esto tiene una riqueza realmente que, bueno, la norma no lo puede describir, pero pasan muchas situaciones, y quizá algunas se las cuente ahora, porque pasan muchas cosas y uno nunca está preparado para todo lo que va pasando, y les contaré que todavía no hace tanto que ejerzo la magistratura, pero en estos 10 años siguen pasando cosas y me siguen poniendo nerviosos. Así que bueno, vamos con el 340, el punto 1, por favor. ¿Lo leo? Sí. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado, a juicio del tribunal, que justificare la comparecencia por representante. Las personas jurídicas y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes. Artículo 32. Todo sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio. Artículo 37. Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes no pudiera comparecer, la audiencia podrá diferirse por una sola vez. En todo caso, la decisión que recaiga sobre la solicitud de nuevo señalamiento se tendrá por notificada el mismo día de su dictado. Bien, perfecto. Vamos hasta ahí, que ya acá tenemos una complejidad y apenas estamos en este punto. Pero a no preocuparse, que tampoco es tan grave. Bueno, lo primero a saber que la comparecencia a la audiencia preliminar, a pesar de que es posible la representación, ¿se acuerdan el artículo 44 del CGP, la del abogado?
y la del artículo 39, la del apoderado, el artículo 39 del CGP, ¿no? Bueno, esas normas que habilitan en general comparecer por representante al proceso, o sea que los actos los realice su representante y no el representado, acá en la audiencia preliminar no tienen aplicación porque la propia norma dice que comparecen en forma personal. Empieza por ahí además. En general los textos le dan la importancia a las cosas de acuerdo a lo que dicen en su orden. Acá el primer orden es, me aclara, comparezca personalmente, ¿no? Y a su vez, no sé si se dieron cuenta, pero vieron que habla de motivo fundado, fuerza mayor, cada una habilita una cosa distinta. Así que bueno, vamos por partes. La comparecencia. Cuando la persona es física, como dice la diapositiva, sujeto físico, un ser humano, carne y hueso, para poder comparecer personalmente, obviamente tiene que ser mayor y capaz. La aclaración me la hace luego el 340.1 en el párrafo segundo, cuando ya no es persona física, sino es persona jurídica. Cualquier entidad, ¿verdad? Sea comercial, civil, si tiene personería jurídica, si es un sindicato que tiene personería jurídica y está pretendiendo algo, o cualquier otro tipo de entidad colectiva, ¿bien? De cualquier naturaleza. Esas comparecen por medio de representantes. La norma allí remite al 32. Si bien no lo aclara, esto a mí me parece, y la doctora Clet lo recoge en el proceso ordinario, en el tomo 2, esos libros que tiene. Ya Vescovi lo decía, que la representación en este caso puede ser por cualquiera. Acá tiene como cierta ventaja la persona jurídica sobre la física, en cierto sentido, porque puede comparecer por cualquiera. Puede ser un representante estatutario, por ejemplo, el director, si así lo establece el estatuto de la sociedad comercial, o también puede ser un apoderado del artículo 39, es decir, la sociedad comercial, la asamblea accionista o el director, si tiene facultades, puede establecer que le da poder para pleitos al abogado de la empresa y comparecer él, y comparecerá bien al proceso, y no tendrá consecuencias. ¿Ah? Lo hará en forma correcta y ajustado al 340. Bien, si no, puede comparecer, no les digo el accionista, porque en general no tienen facultad de representación, pero sí el director o el administrador de la sociedad comercial. ¿Ah? Si en este punto no queda algo claro, por favor me dicen, porque hay muchas cuestiones y la idea es que no vaya quedando ninguna duda. ¿Ah? Después con los incapaces, cualquiera sea su calidad, incapaz absoluto, relativo, o habilitado o inhabilitado de edad, ellos van a comparecer de acuerdo a cada situación. El que tiene una curatela, si es mayor de edad y es incapaz, va a comparecer por medio de su curador. Si es un menor que contrajo matrimonio, todavía no tiene 18, irá él asistido, en ese caso, con el curador ad litem, ¿no? Eso son normas del Código Civil, pero es importante porque me determina si comparece o no bien. Después, si se trata de un menor sujeto a tutela, deberá ir su tutor, y si se trata de un niño que tiene a sus dos padres vivos y son capaces, comparecerán o deberían comparecer ambos, que son los que ejercen la patria potestad, ¿no? Si se trata de, obviamente, intereses del menor de edad. Así que en esos casos esa es la forma correcta de comparecencia en las diferentes formas del sujeto que sea el pretendiente, ¿no? O a quien se le pretende algo, puede ser el demandado también. Ahora bien... ¿Siempre son ambos padres? ¿Cómo? ¿Siempre tienen que ir ambos padres? ¿No va uno solo? ¿No puede ir uno solo? Es que la patria potestad, salvo que haya una pérdida, limitación o cese, la representación de los hijos, habiendo padres, es de ambos. Bárbaro, gracias. ¿Ah? No, por favor. Después tenemos, ¿qué pasa si la persona física, quizá sin pedir que esa audiencia se cambie de fecha, no puede comparecer? Bueno, acá tenemos justamente lo que dice el 340.1, que para esto únicamente solo puede hacerse por motivo fundado. ¿Ah? Es decir, solo teniendo un motivo fundado es que puede comparecer un representante y no el sujeto físico, la persona física interesada, el sujeto del interés principal. Básicamente en el tema de las personas físicas, porque con relación a las personas jurídicas no habría mayores problemas. Acá, en general, la
la doctrina, la jurisprudencia también, lo distingue de lo que es la fuerza mayor, que está también en este artículo, que señala que la fuerza mayor es una causal distinta, y no para comparecer por un representante, sino que la fuerza mayor es para diferir o hacer otro día la audiencia preliminar. ¿Tá? Por eso es importante la distinción. Depende de la causal que yo tenga, es qué hago. Si va un representante por mí al proceso, o si pedimos que la audiencia se prorrogue, se cambie de fecha, en definitiva, se difiera la realización de la misma. ¿Tá? Bueno, básicamente lo que se suele estimar como diferencia para saber si hay una u otra causal es que el motivo fundado suele ser una causa previa a la audiencia y a su vez una causa que tiene cierta permanencia en el tiempo. ¿tá? La fuerza mayor, en cambio, sería, que esto incluso se trae del derecho civil, una causa irresistible, imposible de superar por más que yo tenga la voluntad y el ánimo suficiente, y además que aparece en forma inesperada, inusitada. Por eso es que yo no puedo, ante este hecho imprevisto, imprevisible e irresistible, ir a la audiencia y pido que se modifique. ¿no? En cambio, si yo tengo un motivo fundado que va a permanecer en el tiempo, es bastante lógico, ¿no? ¿Para qué voy a pedir que se modifique si esa situación de fondo se va a mantener? Casi que preveo que se va a tener que ir prorrogando en el tiempo y no voy a poder hacer la audiencia, y esto va en contra de los principios procesales. Por tanto, en definitiva, como resumen, el motivo fundado tiene que ser una causal previa a la celebración de la audiencia, no tiene por qué ser, mayormente se entiende que no es una causa irresistible, puede ser previsible, puede ser una causa que yo ya sé hace tiempo. Por ejemplo, tengo un trabajo en el exterior y tengo que estar personalmente en el trabajo y tengo, no sé, en los próximos 5 meses reuniones en el resto del mundo, pero no en Uruguay. ¿no? Entonces, bueno, me es imposible, digamos, por mi trabajo, comparecer a la audiencia preliminar, entonces designo un representante, solicito, aclaro, y ahí debo hacerlo en forma previa a la celebración de la audiencia, eso también lo requiere la doctrina, presentarme, indicar que hay una causal que encuadra en el motivo fundado, yo no voy a poder comparecer ni ahora ni en lo sucesivo por varios meses, o por el año, o vaya a saber por cuánto tiempo, y por tanto, que comparezca un representante por mí a la audiencia. En cambio, si lo que me sucede es una enfermedad que yo obviamente no podía prever y que me mantiene en cama una semana, 15 días, bueno, eso en todo caso podrá ser una causa de fuerza mayor y habilitar a que la audiencia no se desarrolle justo cuando está por llegar la audiencia, ¿no? Que justo es cuando me enfermo o se enferma la otra parte, y diferirla y hacerla en otro momento. ¿Está? Aclaro estos puntos porque lo van a ver en la doctrina y la jurisprudencia, y hace poquito, les diré que no hace más de una semana, estuvieron casi que 15 minutos discutiendo si la causal que estaban alegando era fuerza mayor o un motivo fundado para no comparecer. Porque además el representante era la procuración oficiosa la que ejercía. Así que se complejizó bastante. Bueno, bien. ¿Qué más tenemos sobre esto? Lo último que dice el 340.1 es algo que se resolvió porque también la idea de las audiencias y de todo el proceso en general, pero particularizado en la audiencia, es no diferirla y conociendo cuáles eran los motivos por los cuales, digamos, se dilataban los procesos y las partes habían buscado la vuelta para que las audiencias no se realizaran en tiempo y forma, particularmente los demandados, no era ajeno el actor, pero particularmente los demandados, para que la audiencia no se realizara y llegara, y digamos, hasta el propio juzgado quedara en indefensión, porque pasaba que a veces las audiencias se fijaban para cierta fecha, entre medio en 60 días no pasaba nada, 60 días no porque hasta 60 días habría para fijarla, pero en 30 días no pasaba nada, el día previo a la audiencia se presentaba el demandado diciendo que su cliente tenía razones impostergables, no podía comparecer a la audiencia y solicitaba la prórroga de la misma. Fíjense ustedes que para prorrogar una audiencia de regla hay que notificarla, es una de las notificaciones a domicilio, el 87, las convocatorias de audiencia, hacerlas a domicilio. Imposible de un día para el otro o unas horas antes de la audiencia habilitar una notificación, ¿no?
Ni siquiera las electrónicas pueden cumplirse de forma tan rápida. ¿Qué hizo entonces la disposición legal para evitar estas situaciones? Lo que dice el final del 340.1. Y era lo que leía Pablo recién. Dice que la decisión que recaiga sobre la solicitud de un nuevo señalamiento se tiene por notificada el mismo día de su dictado. La resolución, aquí la disposición legal resuelve el conflicto y dice: usted pide una prórroga de audiencia o que la audiencia no se señale o no se haga el día que estaba prevista, la preliminar. Sepa usted, señor, que el decreto que ese día disponga sobre su solicitud, cualquiera sea el contenido, lo va a tener por notificado el mismo día. Esta es una regla a tener muy en cuenta porque difiere en general de cualquier otra disposición del Código sobre el sistema de notificaciones. No tanto por el lugar, sino por el tiempo. Vean que dice el mismo día de su dictado, que no siempre se notifican el mismo día de su dictado las providencias en general en ningún juzgado. ¿Ah? Bueno, es más, la notificación ficta tiene que pasar 3 días desde el dictado para que quede notificada, así que esta incluso es más célere. Evitó la notificación ficta, que es la del 87, que lo digo rápido porque ya fue vista. ¿Ah? ¿Qué pasa? Puede también suceder que, con relación a este punto, la parte haya solicitado que se prorrogue la audiencia, que no se realice el día que estaba prevista, la pide el mismo día, la prórroga, y después se desinterese, se retire del juzgado, la parte sustancial no lo acompaña el abogado, y bueno, se entienda por el juzgado que la causal por la cual se pretendía justificar esa causa de fuerza mayor no es suficiente, o porque no lo acreditó, o porque realmente el motivo es muy nimio, muy leve, digamos, y no lo admita. Bueno, como se lo tiene notificado ese día y la audiencia se va a hacer igual, obviamente esto va a traer consecuencias por lo que vamos a ver ahora de las inasistencias. Importante destacar que las comparecencias a la audiencia preliminar tiene consecuencias graves, que ya de inmediato las vemos, porque la idea del codificador, del legislador, ha sido tratar en esta audiencia de que la parte sustancial esté presente. Y la manera más sustancial de que comparezcan a un proceso judicial, que a veces se pretende delegar en los asistentes letrados, sea estar presente. Además, por las funciones que se cumplen, especialmente por la conciliación, porque se entiende que si la parte que tiene interés y que tiene este conflicto que no se ha podido resolver está aquí presente, sea ella la más adecuada, una vez que quedó consolidado este problema, con una demanda presentada, una contestación, ya se tengan claros los puntos a debatir y las pruebas que se van a usar, aunque todavía no estén diligenciadas, las pruebas que van a usar, sean los que estén en mejores condiciones para decir, bueno, acá vamos a ver si podemos transar, llevemos alguna propuesta o no. Esto sea por el actor o el demandado. Matías de Arrascaeta, uno de los tres. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Matías. Le hago una consulta. El tema de los motivos fundados o las razones de fuerza mayor para no comparecer a la audiencia, me imagino que debe ser por escrito y no sé, ¿hay algún plazo establecido para presentarlo, o sea, ciertos días antes de la audiencia o cómo sería? Obviamente no tenemos una regulación legal de esto porque las causales pueden ser muy variadas, la vida es bastante dinámica y cualquiera puede ser la razón. Siempre, digamos, en estas cosas es el buen tino, el buen criterio y la diligencia que tengan los profesionales al actuar. Hay algo que no vimos, no quiero traer temas ajenos a la materia propia de hoy, pero también, aunque en parte lo vimos, el estándar del buen litigante, ¿verdad? Quien comienza con actuaciones de solicitar cosas que están por fuera del camino normal trazado por el código, con plazos exiguos que casi que inhabilitan a conferir traslado o dar poco espacio a la contraria, no suelen ser vistos de la mejor manera porque uno ya empieza a proyectar cuál es la actitud dentro del proceso y eso también ayuda después a valorar o tener como índice probatorio. Así que bueno, en definitiva la respuesta es que no hay. Para el motivo fundado sí se suele requerir por la doctrina que la presentación sea previa a la audiencia. No hay plazo, porque como la consecuencia igual es que se notifica y se la tiene por notificado al mismo día en que se resuelve este punto, no tiene plazo.
Lo que se suele hacer en la práctica es que si hay alguna razón para comparecer por representante, se pide antes y se justifica, se presenta algún recaudo. Y la causa de fuerza mayor es muy difícil porque en ese caso se suele hacer más próximo a la audiencia, por la misma incerteza y desconocimiento de eso, ¿verdad? Impecable, profe, muchas gracias. Luis. Sí, podría entrar en esa situación en el caso del demandado, por ejemplo, que no estuviera en el país, que por ejemplo estuviera residiendo fuera del país y no fue un motivo fundado. ¿Cómo se podría, más Sí, allá del claro. representante, lo... De hecho, el 340.1 dice las partes, no habla del actor. Yo lo he particularizado en el actor, pero obviamente esto replica para cualquiera de las partes del proceso, tanto actor como demandado. Veremos luego que las consecuencias son distintas por la posición que tienen en el proceso, pero el régimen de cómo deben comparecer se aplica tanto a uno como a otro. Claro, si yo me refería al demandado que estuviera en el exterior, por ejemplo, residiendo en el exterior, y Sí. bueno, hay que comparecer por representante en todo caso. Claro, sí, exacto. Si presenta recaudos suficientes acreditando que eso es una situación estable y que tampoco le es posible venir para este momento concreto, será eso una causa de motivo fundado y podrá comparecer por un representante. Sí, sí, no cabe Perfecto, dudas. gracias. Bien. Adrián. Bueno, eso es un buen tema, muy actual y que con la declaración de la emergencia sanitaria funcionó de una forma y ahora que el Poder Ejecutivo relevó, dejó sin efecto la declaración de emergencia sanitaria, también el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, dispuso, digamos, dejar sin efecto varias de las medidas que había dispuesto oportunamente de la forma de actuación del Poder Judicial. Por ejemplo, había agenda para comparecer a los juzgados, para generar una trazabilidad de quién va a qué hora y a qué tribunal. Eso ya no rige. Sí es posible esa forma y el uso de medidas tecnológicas está habilitado para las partes particularmente. Lo único que tiene diferencia, digamos, es como uno encare la etapa de conciliación, que es lo más trascendente a mi modo de ver, a efectos de la comparecencia de la persona, los sujetos sustanciales del proceso, porque ahí básicamente es donde más importa su voluntad. Muchas veces se articulan medios para que puedan salir de la sala de audiencia, conversen con su abogado, analicen la propuesta, manteniéndose la otra en la sala, vienen con una contrapropuesta, sale la otra parte, lo conversa. Entonces digo, se genera una flexibilidad con la presencialidad física que la virtualidad no lo da por más que apaguen el micrófono. Créanme que suele pasar, además de algunas interrupciones, a veces con las señales que no suelen ser buenas y demás. Pero también modifica en cierto sentido lo que pueda considerarse por estas causales, ¿no? Obviamente, si la persona está enferma, difícilmente salga de la causa de motivo fundado, por más que tenga la aplicación del Zoom, ¿verdad? No va a estar en condiciones tampoco para comparecer así a una audiencia y será lógico que pida una prórroga, aun cuando se haga por Zoom, con todos los que estén. El motivo fundado, bueno, dependerá también de la voluntad de la contraria, porque si no quiere que se realice por esos medios técnicos, por ahora debería realizarse siempre presencial. No sé si responde igual a la pregunta. Pero, claro. Claro.
Sí, sin dudas. Yo les cuento experiencias personales, no sé si son útiles porque nos salimos un poco de la dogmática de la clase, pero la realidad es esta. Audiencia preliminar, se reclamaba responsabilidad profesional, un profesional del derecho, y se encontraba en Estados Unidos. Y no hubo oposición a que la comparecencia sea personal, pero utilizando plataformas, y la parte demandada compareció estando en Estados Unidos, creo que estaba por Miami, y los abogados estaban acá en Uruguay. Y sí, se habilitó, y no hubo problema. Porque la otra razón que tenía, justamente era parte de lo que tú decías, Adrián. La parte contraria decía, bueno, pero si en realidad lo que me van a decir es que está en el exterior y no puede venir porque ya se fue, y tenemos que diferir la audiencia, mejor que la hagamos ahora, aunque esté a distancia, el tema está bravo de solucionar, estemos todos presentes, aunque sea en la virtualidad, pero hagámosle allá, ¿no? Y avancemos. Bueno, bien, así que esas cosas se dan. Lo que les decía, el fundamento de la comparecencia es eso. Además, como se hace una actividad tan compleja en esta audiencia y todo tiene que ver con los actos de proposición, es importante que estén por todo el desarrollo, pero sobre todo por la posibilidad de solucionar el conflicto, para lo cual tienen que estar los sujetos que o lo crearon o se oponen a que se solucione. Vamos al 340.2. Seguimos en el tema comparecencia, pero vamos a ver la patología. ¿Alguien que le dé lectura? Vamos a leer el punto 2 hasta el primer párrafo, porque es largo. Lo leo. Bien. La instancia 340.2. La instancia no justificada del actor a la audiencia preliminar se tendrá como desistimiento de su pretensión, incluso si el demandado tampoco compareciere. Lo que se declarará en la misma audiencia sin posibilidad de prorrogarlo. Hasta Bien. ahí era. Sí, perfecto. Acá vamos a ver la patología, ¿no? Utilizando un poco términos médicos. Hasta ahora todo bien, sí, se cumple con el 340.1, pero acá ya estamos con la no comparecencia, inasistencia, dice el 340, no justificada del actor. Que no justificada puede ser porque yo ni siquiera sepa por qué no vino, ¿tá? No necesito tener un motivo y que yo diga que ese motivo fue injustificado. Puedo no saber, no vino el actor, yo no me entero por qué, el demandado sí vino o quizá tampoco vino, ¿tá? Esto lo dice esta norma. Acá se solucionó un tema, pero primero vamos por lo que establece. La consecuencia de no comparecer el actor, vean qué importante, pudo armar una demanda excelente, con un gran estudio jurídico, o un excelente profesional, como algunos de ustedes que están aquí en la clase, y sin embargo, no fueron a la audiencia. Bueno, básicamente, adiós pampa mía, dice un tango, así que todo lo creado cayó por la borda. El desistimiento de la pretensión implica que esa pretensión ya no puede ser ejercida más. Por tanto, si por casualidad la dibujan bastante bien para presentarla maquillada, esta misma pretensión en otro proceso, el demandado perfectamente va a tener la posibilidad de oponer la excepción de cosa juzgada. Dirán ustedes, ¿cómo cosa juzgada? No se juzgó nada. Bueno, básicamente porque se lo tuvo por desistido de esta pretensión, desistido de una pretensión, no se puede ejercitar nuevamente, y acá todo lo que se habló de la cosa juzgada ya. Germán. Ya no es Matías, ahora es Germán. Germán, exactamente. Tengo que aprenderlo, sí. Bien. Admiro la voz, espero tenerla diferente, que te paro. Bueno, ¿cómo no? Te consulto. En el caso del actor, ¿está la excepción de fuerza mayor o tampoco va por ahí? ¿Cómo? En el caso de que no asista el actor, ¿verdad? El que promueve Sí. ¿Existe también una excepción por fuerza mayor o no se prorroga? Sí, el tema es el siguiente. El 340.1 me prevé que el actor vino, o que antes de la audiencia dijo, yo no puedo ir personalmente, tengo motivo fundado, va a ir un representante, y a todos se dijo que estaba bien, que el fundamento era suficiente, y está presente. Acá lo que me pasa es que ni siquiera me alegaron nada ante la audiencia,
llegó el día, la hora, se llamó, entra a sala el demandado, o se llama, se espera 15 minutos y no aparece nadie para esa audiencia de ese proceso. Entonces yo no sé si hay alguna causa de fuerza mayor, no sé si hay algo que justifique. Entonces, si no tengo una causal, debo entender que está por injustificada la incomparecencia y aplicar la sanción legal. Excelente, profe, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, bien. Esta sanción se aclaró acá porque no estaba en la versión anterior de la ley 19.090, que en el caso que el demandado no comparezca, también se aplica la sanción. Ustedes dirán, bueno, pero si no está el demandado, ¿por qué no aplicar las reglas de admisión? Lo que pasa es que las reglas de admisión rigen en la medida que se siga actualizando y el actor sigue impulsando el proceso que es dispositivo. Entonces, en ese sentido, en la medida que siga existiendo, respirando e impulsada por el actor la pretensión, es que tendrá sentido no reglas de admisión. Por eso es que en esa situación, digamos, de optar, el código hizo una opción legislativa, ya es claro, no hay duda para debatirlo, y la consecuencia es tener al actor por desistido. Otra cosa aclarada por la nueva redacción de este artículo 340 es que esta sanción se aplica de oficio, es decir, que no requiere que alguien la solicite. El magistrado directamente comprobado debe declararlo, pero además, otra cosa, y ya le doy la palabra a Luis, es que no puede prorrogar la audiencia para que el actor justifique a ver por qué no vino. La declaración se hace en ese primer momento, en esa convocatoria inicial. Sí, Luis. En esa situación que decía que no se sabe por qué el actor no está, en una hipótesis de un accidente, por ejemplo, de camino a la audiencia, ¿sería suficiente algún tipo de comunicación durante ese tiempo en el que se lo está convocando, se lo está llamando, una noticia de qué es lo que ocurrió y que después se pueda elaborar o justificar o fundar de alguna manera, en forma justificada, esa situación? Para, digamos, posponer o contemplar el efecto de la sanción. Entiendo el planteo teórico. Lo importante es mentalizarlo en términos temporales. Yo ahora, quizá, ¿no? A principio de ubicuidad. Yo estoy en el juzgado, no tengo a nadie. En el mismo momento, como decías tú, en la ruta se le quedó el auto, se le fundió el motor, no sé, al abogado de la parte porque justo lo pasó a buscar y lo traía, del actor. Obviamente yo en el momento que estoy haciendo la audiencia y declarándole que se lo tiene por desistido de la pretensión al actor, no conozco esa situación. Ahora vamos a ver si hay algún remedio para que eso quede definitivamente ya solucionado sin posibilidades de impugnar, o es impugnable. ¿Ah? Yo no debo dar, el código ahora lo aclaró, no puedo dar un plazo para que justifique. Debo declararlo en esta sesión que estoy haciendo de la audiencia preliminar. ¿No? Bien. ¿Alguna comunicación, si sea telefónica, a la sede de que ocurrió el accidente, de que no puede llegar o algo, no alcanzaría? No, se dejará en todo caso alguna constancia, o puede comunicarlo al correo electrónico del juzgado, y la declaración tiene que hacerse, porque al momento no está justificado. Es un acto de alegación. Perfectamente, digo, el principio de buena fe obliga a pensar que es cierto lo que nos comunican, pero también sabemos, porque Simón siempre lo dice, la tarea judicial básicamente es desconfiar, hasta que las cosas se acrediten. ¿Verdad? Y créanme que es así. Uno hace actos de fe, pero realmente es necesario que estén justificadas las cosas porque las decisiones son importantes y siempre una decisión termina afectando a alguien, sea del que yo no tengo la justificación o del contrario, ¿no? Acá hay dos en pugna. Adrián. Perfecto. Sí, puede suceder, pero sin pensar en tanto ni tan grave. Lo que pretendo decir es que el código lo busca solucionar de una manera clara. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si empiezo a desdibujar la estructura y otorgo un plazo y vence el plazo, nada se presenta, vencido el plazo presenta algún justificativo, pide nueva audiencia, ya me queda desdibujado el proceso. Y el orden y las formalidades no la fija el juzgado según su criterio, ni el titular de la sede, sino la ley.
Entonces, no puedo tampoco evadirme. Así que por más que me comunique, como decía Luis, en una hipótesis, lo que debo hacer, en principio, de regla, es aplicar la solución legal y tenerlo por injustificada la incomparecencia. Porque la justificación refiere también a una acreditación de que por qué no vino. No basta la alegación, como sabemos. Entonces yo, vía telefónica, lo que voy a tener es alegado que no pudo comparecer. Bueno, yo le aplico la sanción. Si realmente usted tiene razón, no va a tener inconveniente, porque ahora vamos a ver cómo lo soluciona. ¿No? Bueno, vamos al párrafo segundo, que vamos un poco lento. La parte del actor podrá justificar. Voy, profe, le leo. El actor podrá justificar su incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación con efecto suspensivo. La providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia del actor, será posible de reposición y apelación con efecto diferido. Bien. Bueno, ¿qué está diciendo acá? ¿Cómo se soluciona este entuerto que pasó en la audiencia, ¿verdad? Obviamente, si yo declaro que el actor lo tengo por desistido de la pretensión, sin que nadie me lo pida, lo puedo hacer de oficio, lo dispone la ley, obviamente el proceso termina allí y esa causa va a quedar un tiempito en un casillero y después se va a archivar, ¿verdad? No sigue adelante, es lógico, no hay más acción impulsada, queda ahí. Entonces, ¿cómo justifica el actor? Es importante hacer referencia a esto por la situación previa a la reforma de la ley 19.090. Anteriormente había mucho criterio jurisprudencial, entonces la ley intentó consolidar en una decisión legislativa todo aquello que eran soluciones muy particulares y distintas de la magistratura, de los jueces. Como yo les decía, a veces se suspendía esa audiencia, se daba un plazo de 6 días para acreditar por qué no se venía, ahora ya no. Está declarada ya la desistimiento de la pretensión del actor. ¿Qué tiene que hacer el actor? Bueno, ¿cómo justifica la incomparecencia? Ni más ni menos, y del único modo que tiene, mediante recursos. Los puede ejercer los dos, solo la reposición o solo la apelación. Eso también ya lo sabemos de cuando se estudiaron recursos. Como dice allí el código, la reposición y la apelación obviamente se tienen que interponer en forma conjunta si se van a usar los dos medios impugnativos, y el efecto de la apelación, si el juez mantiene su decisión, es con efecto suspensivo. Resulta lógico que sea con efecto suspensivo porque ya de hecho están suspendidas las actuaciones porque se lo tuvo por desistido de la pretensión. Si el magistrado, resolviendo la reposición, dice, no, ¿sabe qué? No alcanzó, sigue siendo injustificado con lo que usted me acreditó, vamos a franquear la apelación y va con efecto suspensivo. Por tanto, se va el expediente, por decirlo mal y pronto, la causa material, los folios, se van al tribunal de apelaciones que corresponde, o al juzgado de letrado, si la primera instancia era ante un juzgado de paz. Bien, ahora, también esa justificación puede ser muy buena, muy razonable y muy real, y entonces se sustancia la reposición, que puede sustanciarse o no con la parte contraria, que en este caso va a ser la demandada, y el juez entiende justificado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir que por contrario imperio, o sea, contrario a lo anterior que ya dijo, revoca la decisión que lo tuvo por desistido de la pretensión y que corresponde continuar adelante el proceso y convocará a la audiencia preliminar para hacerla con todo lo que corresponde. ¿Está? En ese caso, obviamente la apelación queda sin efecto porque ya su agravio está recibido por la reposición. Así que ahora es el otro el que se va a agraviar, ¿tá? El demandado va a decir, ¿cómo lo tuvo por justificado? No alcanza con lo que trajo. Así que, en ese caso, va a poder interponer recursos el demandado, también, siempre la reposición, y apelación contra esa providencia, porque es una interlocutoria, y en este caso el efecto es diferido, como dice la última parte de lo que nos leía Matías, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Ustedes dicen, ¿pero por qué tiene un efecto diferente? Bueno, tengan en cuenta que antes el proceso estaba paralizado. Ahora yo lo que hice fue impulsarlo. Tuve por justificado, o sea que el proceso va a avanzar en mi primera instancia. Y el efecto diferido va a ser al momento de que se dicte la sentencia definitiva. Lo que pretende la legislación actualmente es que, si yo ya tengo resuelto en una primera instancia este tema, en favor de avanzar el proceso, y este es un tema procesal, en definitiva,
relativamente accesorio a la cuestión de fondo sustancial que se está debatiendo, dejémoslo para el final y agreguémoslo a todas las cuestiones de fondo que se debatieron como un punto más. Y avancemos, ¿no? Hasta por economía procesal. Evitemos que las actuaciones se dibujen, se bifurquen, porque si no había que generar piezas. ¿Eso qué significa? Habría que sacar fotocopia de todo el expediente, mandar la fotocopia del expediente a un tribunal, eventualmente si el efecto fuera otro, y yo mantengo el expediente en primera instancia. Capaz que el tribunal dice, paralice el proceso, tengo que pararlo, resuelve, dice, bueno, al final estaba mal resuelto en primera instancia, téngalo por desistido, y avancé y lo paré. Entonces, evitando toda esta situación, el legislador también cortó por lo sano y dijo, bueno, si se resolvió en favor del avance del proceso, con todas las garantías, siga adelante, y al final, si se llega a apelar la definitiva, vemos este tema de la comparecencia. ¿Está? Solo para el caso, el efecto diferido, que apele el demandado porque se revocó aquella decisión inicial que se lo tuvo por desistido y ahora se entendió justificado y podemos avanzar en el proceso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Porque son recursos de uno y otro. Esto puede marear a veces un poquito. Bueno, obviamente, todo lo que hablamos son sobre cuestiones de disponibilidad de las partes, ¿no? Porque, como dice la última parte del 342, si las situaciones de derechos indisponibles, cuestiones de orden público, o las que no admiten ser relevadas por confesión, por eso la remisión al 134, la inasistencia del actor a la audiencia no es tenerlo por desistido de la pretensión, sino que el proceso queda paralizado y se archiva lo que se dice sin perjuicio, y una vez que comparezca en forma, se continuarán las actuaciones. ¿Tá? Básicamente son para procesos, por ejemplo, de investigación de patria potestad. En familia pasa mucho que hay mucho derecho indisponible porque tienen que ver con el estado civil de las personas. Como el titular además puede ser un menor de edad, representado por su madre, ¿no? Y se está investigando una paternidad masculina, quizá, en este caso. Hoy día la biología es tan amplia. Bueno, si no comparece la representante legal, la madre de ese niño reconocido, a la audiencia, si bien, bueno, en ese caso sería un proceso extraordinario, pero no importa. La no comparecencia de la madre no hace que se desista de la pretensión de la investigación de paternidad, sino que lo que va a pasar, producto de esta última parte del 340.2, es que se estará al impulso de la, en ese caso, de la madre o de quien represente la situación de ese derecho indisponible. ¿Tá? Bueno, esa es la situación del actor cuando no comparece y justifica por los recursos. 340.3. ¿Quién lo lee? Vamos con el demandado. ¿Lo leo? Sí. 340.3. Si el inasistente fuera el demandado, fuere el demandado, el tribunal cumplirá, sin posibilidad de prórroga fundada en la inasistencia, la actividad prevista en los numerales 1 y 6 del artículo 341 y en el artículo 343, en lo pertinente, la de saneamiento que deba realizar de oficio, y tendrá por cierto los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario, salvo que el proceso refiriese a alguna de las cuestiones mencionadas en el inciso segundo del artículo 134, en cuyo caso se estará a lo que allí se dispone. Bien, vamos hasta ahí, porque después viene cómo justifica. Acá la situación es igual, pero vista de la parte del demandado, ¿no? No va el demandado, yo no sé realmente por qué no vino, o de repente también hizo la misma llamada por teléfono, pero ahora sí, obviamente, estando el actor, porque si no viene el actor, entre los dos, pierde el actor siempre, y bueno, no comparece, se lo declara allí, de oficio incluso, que... Bueno, vieron cuando uno llega a la noche y... No, lo que le decía, la inasistencia del demandado, lo que se tiene es la misma consecuencia que no comparecer al proceso directamente, a todo el proceso, no contestar la demanda o hacerlo con evasivas. O sea que la sanción es la de admisión de los hechos contrarios, ¿tá? Los hechos que son pasibles, además, de admisión por el demandado. Por eso establece un cronograma de lo que hay que hacer en la audiencia. Todavía no la vimos, el contenido de la preliminar, pero refiere a 2 puntos, el 1 y el 6. El 1 es ratificar los actos de proposición, o sea, ratificar esa demanda que presentó el actor ahora
rectificarla en algún punto oscuro quizá, a efectos de constatar que al momento de la audiencia el actor, digamos, mantiene su voluntad de interés en continuar con esa pretensión y que haya una decisión jurisdiccional. El numeral 6 del 341 es la fijación del objeto del proceso y también de la prueba. ¿Esto por qué? Porque hay que delimitar cuál va a ser el objeto de la decisión final, cuál es el problema planteado en el proceso y dentro de ese problema planteado, cuáles son los hechos que hay que probar dentro de los que no sean admitidos, ¿verdad? Así que básicamente esa es lo que sucede cuando no comparece el demandado. Admisión. O sea que el demandado tiene que tener cuidado de comparecer, contestar bien, prolijamente, y a su vez venir a la audiencia. Cualquiera de esas tres cosas que no haga, admisión de hechos. Acá había alguna cosa pendiente de la diapositiva, y perdón que vuelva un poquito para atrás, es qué pasa si el demandado va a la audiencia y el actor no va. ¿Se acuerda que si no van los dos? Clarísimo, desistido de la pretensión. Puede ir el demandado, el actor no va, el demandado se calla. El juez le pregunta, señor, ¿algo para manifestar de la incomparecencia del actor? No, doctor, proceda de acuerdo a derecho. ¿No? La clásica, ¿cómo digo algo? Diciendo palabras, esa. Bueno, bien, entonces lo que corresponde es aplicar la sanción del 340.2, desistido de la pretensión. Ahora bien, puede ser que el demandado, las razones pueden ser miles, no importa, no vamos a hacer psicología, y solicite expresamente que no se le aplique la sanción del 340.2. Y diga, no, ¿sabe qué? No quiero perder este proceso por cuestiones formales, de repente, un tema puede venir por ahí, sígase adelante, no lo tenga por desistido de la pretensión, yo quiero que se resuelva para demostrar que yo tengo razón y que me está mal demandando, que no es nada cierto lo que dice, y tengo mucha prueba que lo acredita. Supongan, ¿no? Por caso. No suele pasar demasiado, pero podría ser un caso. En ese caso se plantean algunas alternativas. En unas jornadas de derecho procesal en Rivera, hay un libro, quizá todavía Fundación lo tiene, porque se agotan bastante rápido, con el amigo Diego Sarabia analizamos estos supuestos. Lo que yo entendía, y sigo entendiendo, es que si el demandado pide que no se aplique la sanción, yo aunque tenga una disposición legal, esto es cuestionable, ojo, tomen que acá hay dos posturas. Se entiende por un lado que, aunque lo pida el demandado, norma procesal, orden público, el juez debe actuar incluso contra la voluntad del demandado. Por otro lado, podemos tener el principio dispositivo, que no solo rige para el actor, sino también obviamente para el demandado, y si el demandado pide una actitud expresa, específica, concreta, incluso contraria a la de la sanción, no habría mérito para estar aplicando contra la voluntad de un sujeto del proceso hábil, capaz y asesorado. Así que entiendo que si el demandado pide que no se le aplique, podría no aplicarse. Hay otra postura en sentido contrario, será cuestión de que ustedes analicen la cuestión, lo razonen con sus propios criterios, apliquen algún principio que entiendan del caso, ajustado y resuelvan cuál sería la consecuencia si a ustedes les pasa eso. O si son demandados, o si son actores, o si son magistrados sin duda. Después también tenemos supuestos de litisconsorcios. ¿Se acuerdan las hipótesis, no? Tenemos los necesarios y los facultativos. Bueno, la situación es distinta. El facultativo obviamente siempre es voluntario, el litisconsorcio facultativo. El necesario no, por su propia esencia, por su objeto o por el pedido, en ese caso tienen que actuar todos de manera mancomunada, juntos. En el caso del litisconsorcio facultativo, la situación es distinta al del necesario. En el facultativo, quien no comparece, se le aplica la sanción por su pretensión concreta. En el caso del litisconsorcio necesario, en ese caso la comparecencia de uno, y esto yo, si no recuerdo mal, fue objeto de la primera prueba. Había una pregunta vinculada a esto. ¿Qué tipo de litisconsorcio era y si se aplica o no la sanción? Bueno, acá venimos a intentar dar una posible opción de la respuesta. Bueno, en el caso del litisconsorcio necesario, aquellos que deben actuar todos mancomunadamente, o es necesario que todos estén presentes para que se entienda que están legitimados activo o pasivamente, con la comparecencia de uno, beneficia a todo el resto. Porque se entiende que comparecer uno
ya comparece el litisconsorcio. Entonces, aunque me falte algún integrante de ese litisconsorcio, no se perjudica la comunidad litisconsorcial. ¿Tá? Lo importante, obviamente, acá es previamente tener la definición, cuando tengo varios sujetos, es saber si eso es un litisconsorcio necesario o facultativo, porque de una u otra opción jurídica va a ser la consecuencia. ¿Tá? Si tengo alguna pretensión sacada ya del proceso o por todo sigo adelante. ¿Tá? De la prórroga ya hablamos y la excepción también. Estábamos con el demandado. Bueno, ¿cómo justifica el demandado que no vino a la audiencia, por tanto no correspondía la admisión de los hechos contra él? Vamos a la última parte del 340.3. El demandado podrá. Le leo, profe. El demandado podrá justificar su incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación sin efecto suspensivo. La prudencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia del demandado, será pasible de reposición y apelación con efecto diferido. Bien. Bueno, bien. No, está bien ahí. Bueno, la consecuencia, digamos, o la posibilidad que tiene es la misma. No es la simple justificación, no es presentar y decir, vengo a justificar, sino manifestar claramente el acto impugnativo que es recurrir. ¿Ah? Los recursos pueden ser la reposición y apelación, serán los dos en forma conjunta y subsidiaria, solo la reposición, si opta porque no haya una segunda instancia, o solo la apelación porque no le interesa una segunda opinión del juez que está interviniendo. Igualmente el juez siempre tiene la posibilidad de revertir su decisión si ve que hay una apelación muy fundada y algún recaudo que rompe los ojos que lo decidido no tenía razón de ser. Pero bueno, entonces, ¿cómo justifica? Recursos, es una sentencia interlocutoria, el plazo es el mismo, sea el actor o el demandado al que se le apliquen las consecuencias, 6 días, ¿no? Y en este caso, ese recurso de apelación, como dice la norma, es sin efecto suspensivo. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes yo creo que ya lo tienen claro, pero lo repetimos aquí por las dudas, es que si el juez entiende que no está justificado, mantuvo su decisión inicial, lo tuvo por no compareciente, por incompareciente a la audiencia preliminar, va a franquear, va a habilitar el recurso de apelación después de haber dado el traslado, y lo que va a mandar no es el expediente original, es el expediente fotocopiado, que se le llama pieza separada, es el término coloquial, judicial, ¿tá? Y va esa fotocopia del expediente al tribunal. El tribunal podrá suspender el proceso que yo tengo tramitando o no, pero en definitiva no paraliza el proceso, ¿no? ¿Por qué? Por lo que vimos antes, la idea siempre es darle continuidad, permitir avanzar el proceso. Y el proceso acá no va a estar paralizado, va a estar avanzando, pero, bueno, con esta admisión de hechos, ¿no? Además, ya hay una opinión de la primera instancia que se lo tuvo por admitido los hechos por no haber comparecido, pero además justificado, tampoco se entendió que hubiera mérito para tenerlo por justificada la incomparecencia. Entonces, digamos, ya hay una cierta garantía de un juez que revisó la situación y analizándola entendió que no corresponde hacerle lugar, mantener la decisión ya adoptada y seguir adelante con la admisión de los hechos, ¿tá? Bueno, bien, ahora el juez puede no mantenerse en su postura inicial y revocar, cambiar su decisión y decir, es verdad, demandado, tiene razón, usted está justificado que no haya venido, entonces vamos a hacer la audiencia nuevamente y vamos a retomarla en los puntos que corresponda, por lo menos en lo que admitimos hechos, porque no correspondía admitir nada. Usted está bien que no haya venido, podía no venir, tuvo un motivo para ello. Bueno, ¿qué pasa? Ahí el que va a recurrir, porque el agravio va a estar en el actor. Ahí ya vamos a la segunda parte. Entonces, como dice, si se hace lugar a la reposición y tiene por justificada la incomparecencia del demandado, en este caso los recursos que interponga el actor, esa es la regla, reposición y la apelación. La apelación acá, igual que al principio, en ese cambio de decisión del magistrado, es con efecto diferido, ¿tá? ¿Por qué es con efecto diferido? Fíjese que acá las garantías se amplían. Si el juez entiende que está justificada la incomparecencia, hay que nuevamente convocar a la preliminar, no hay admisión de hechos, por lo menos por la incomparecencia, capaz que hay alguna otra cuestión vinculada a la demanda,
a la contestación. Pero está justificado que no viniera, entonces hay que hacer la audiencia preliminar de vuelta y por tanto va a tener todas las garantías, se van a analizar cada medio probatorio, va a haber oposición de hechos. Entonces, en definitiva, analizar si hay algún punto después que no requería pruebas, se diligenció prueba además, no es inconveniente, es garantista para todos, brinda la mayor posibilidad de prueba, por eso el efecto diferido también se entendió que era el más adecuado al caso, ¿tá? Eso, digamos, son las razones de fondo que justifican por qué uno encuentra diferentes efectos si no, de repente, tiene claro la sustancia de la cual proviene, ¿tá? Bueno, bien, uno puede decir, porque los recursos, según vimos, las resoluciones que son dictadas en audiencia, los recursos deben interponerse en audiencia. Pero acá justamente pasa que el motivo que lleva a recurrir o impugnar es que no se compareció a la audiencia. Por tanto, no se exige un previo anuncio en la audiencia preliminar, sería un contrasentido, un tema diabólico. Si alguien no va injustificadamente o justificadamente a la audiencia, pedirle que anuncie allí algo que no pudo hacer o no hizo efectivamente, no tiene razón de ser. Por eso, aunque la decisión sea dictada en audiencia, no es necesario el anuncio de la apelación, ¿tá? Esto igual lo aclara el código porque dice que hay plazo para interponer la apelación, ¿tá? Bueno, bien. El asunto es cuando, por la admisión de hechos, es tan poco lo que hay para disponer, tan claro que todo lo alegado por el actor son hechos del demandado, entonces la admisión abarca muchísimo, apenas tengo quizá un tema de estimación de los daños si llega a ser un accidente de tránsito, y la estimación la tengo en toda la prueba documental que me presenta el actor, por todos los gastos que tuvo, por lo que invirtió, lo que dejó de ganar, me presenta recibos de salario, lo que ganaba ante el accidente, el subsidio por enfermedad que tiene ahora, lo que le pagó el SOA, entonces lo que hay que descontar. Es muy poquito, puede ser que la sentencia definitiva se dicte en la misma audiencia preliminar, con el demandado incompareciente y admitido de los hechos, o se dicte dentro de los 6 días siguientes a esa audiencia preliminar. Para esta situación particular, viene en auxilio el 340.3, parte final. Si alguien le puede dar lectura. Voy, profe, voy. Si en la audiencia preliminar o en el plazo de 6 días subsiguientes se hubiera dictado la sentencia definitiva, la apelación de esta será la única vía para justificar la inasistencia del demandado. Bien. Vean acá lo importante que es que ya no se va a interponer recurso contra la providencia o el decreto que se dictó en la audiencia que dice téngase por incompareciente al demandado y admitido los hechos conforme al 340.3, sino que va a tener que recurrir la sentencia definitiva, si esta se dictó en la preliminar, en esa única sesión, o dentro de los 6 días siguientes. Así que el único medio posible, válido y habilitado por el sistema jurídico es apelar la sentencia definitiva, ¿tá? Eso es importante. Digo porque mal recurrido, después se pueden quedar con una sentencia en contra si ustedes recurren a algo que no es lo que dispone la ley. ¿Tá? Bueno, avanzamos un poquito más. Tenemos también el 340.4. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan las actitudes del demandado? Pueden ser varias. Y en alguna figura puede quedar incluso como demandante el demandado. Por ejemplo, cuando reconviene al actor, ¿no? Y ejerce o pretende y tiene una demanda contra el actor, o ejerce una pretensión contra el tercero citándolo en garantía, por el 51. También sobre esto nos da explicación y nos resuelve el 340.4. Este es cortito, ¿quién lo lee? Leo. Bueno, adelante, Luis. Sí. 340.4. Lo dispuesto en los artículos 2 y 3 será aplicable en lo pertinente cuando mediare reconvención o pretensión contra terceros. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron que hace referencia al 2 o el 3? El punto 2 es lo que le corresponde al actor y el punto 3 lo que responde al demandado. Como decía, si el demandado no va a la audiencia y ejerció una pretensión contra el actor, no solo se lo va a tener por admitidos
los hechos que esgrimió el actor contra ese demandado, sino a su vez por desistido de su pretensión contra el actor. O sea que las consecuencias son dobles o múltiples. Como demandado, los hechos contrarios a él son admitidos. Y a su vez, como demandante, de esa pretensión reconvencional se lo tiene por desistido. Ahora, si el demandado, único sujeto, contradice la pretensión del actor, pero a su vez reclama contra un tercero, obviamente se van a tener por admitidos los hechos que esgrime el actor, personales o que podía conocer el demandado, y a su vez se lo tiene por desistido de la pretensión contra el tercero. En la medida que él sea actor de algún modo, por una pretensión que ejerza, contra actor o terceros, de esa pretensión se lo tiene por desistido. Y la forma de acreditar es la ya vista en los numerales que anteceden. Ahora, para facilitar un poco esta situación, el esquema del 341 es el que me dice cómo desarrollo la audiencia, aquella receta de cocina mencionada por la jueza que yo les refería. Estas sanciones que hemos visto no se aplican para todo el desarrollo de la audiencia. Es decir, solo van a ser aplicables estas sanciones graves para uno u otro en la medida que no se hayan cumplido algunas etapas que son las primeras. No sé si alguien leyó algo sobre este punto. Vengo hablando demasiado y quiero dar más participación. Profe, ¿qué tal? Si me permite. ¿Cómo no? Nosotros en el taller estuvimos haciendo una actividad con respecto a unas audiencias, unos videos de audiencias, y por ejemplo el numeral 1 se daba, que era una de las cosas primeras que hacía la jueza, primero les consultaba si mediaba conciliación, si era factible una conciliación, y a posterior les preguntaba a las partes, al actor y al demandado, con los representantes legales por supuesto, si ratificaban los actos de proposición. Por ejemplo, primero conciliaba y después ratificaba. Les preguntaba a la audiencia, les preguntaba a la audiencia, se sentaban las partes, se ordenaban ahí dentro de la sala y les preguntaba si había posibilidad de conciliación, y le dijeron que no, porque no habían propuesto conciliación en ningún momento. Pero fue al revés, me parece. Sí, yo entendí también que fue al revés. Por eso Primero preguntaba. se ratificaban de sus escritos, de su demanda y contestación de demanda respectivamente, y después si había posibilidad de conciliar. ¿Era un caso real? Sí, capaz que sí, me falló la memoria, perdón. Sí, era una audiencia real de un caso real. Bien. No importa de dónde ni cuándo. María Belén. Buenas noches. Sí, yo estoy incluso con ellos en taller y me llamó la atención al comentar, era el tema de la conciliación que proponía, y que cuando había un representante legal, lo que recibía era instrucciones, en este caso una persona jurídica, entonces el espectro para poder maniobrar, como para poder dialogar con la otra parte y llegar a una solución del conflicto, era muy restringido, porque en realidad ya tenía una instrucción de que no pretendían una solución mediante la conciliación. Entonces eso me pareció bastante relevante. Y otra cosa que me parece importante es cómo se ve plasmado el dispositivo, porque por ejemplo en una parte se le pregunta, la jueza pregunta, pero básicamente dice que en conjunto con las partes se fija el objeto del proceso y de la prueba. O sea, como que les da bastante participación, y creo que la oralidad es lo que permite eso. Sin lugar a dudas. Sí, el principio de, si lo queremos llamar principio o regla de oralidad en todo caso, para las audiencias es fundamental. Yo siempre hago mucho hincapié en las palabras, no pretendo tampoco hablar de filología, ¿no? Pero dicen cosas, ¿no? Por algo las usamos. Audiencia viene de audir, de escuchar, ¿verdad? Y vaya si este es un momento importante para escuchar, para hablar, sin duda, alguien tiene que hablar, si no otro no escucha. Pero es el momento o reunión adecuado para justamente flexibilizar. Muchas veces problemas se plantean por malos entendimientos de cosas escritas que perfectamente pueden ser aclaradas en una audiencia con todas las personas necesarias reunidas. Y que tampoco sean monólogos, ¿no? Monólogos cruzados, porque a veces pasa también. Nos puede pasar incluso estando personalmente que cada uno solo alegue lo suyo y no esté escuchando al otro. Pero bueno,
la audiencia no tiene ese sentido, y parte también de la dirección del proceso del magistrado debería ser poner orden a esas situaciones y facilitar también, porque el proceso de última es de las partes y el juez es un facilitador del arreglo. No para que entre ellos acuerden necesariamente, que sería lo mejor, siempre autocomponer un asunto es lo mejor, me parece, pero también como facilitador de algunos problemas a veces que a las partes se desgarran en hojas o en temas teóricos y capaz que en una audiencia se soluciona muy fácilmente modificando palabras, términos que de repente le resultan agraviantes para uno, o reminiscencias de alguna cosa anterior. Las audiencias son un momento importante. Y lo que tú decías, María Belén, antes de darle la palabra a Matías, es que con las personas jurídicas suele pasar, y es un tema, porque suelen hablar de las instrucciones. Obviamente, para el que lo representa, es importante tener o no esa instrucción para facilitar una conciliación. El tema es que muchas veces no hay tampoco voluntad de acordar. Entonces, una manera distinta de decir, yo no quiero hacer esto, es decir, yo no puedo hacerlo. Sensaciones que van quedando en años de práctica. Matías. Sí, profe, y con respecto a eso último, a una de las cosas que mencionaste tú, con la flexibilidad que tienen los jueces y para facilitar ciertos aspectos, una cosa que sí recuerdo, y que esta vez no voy a fallar, era que, por ejemplo, le daba el plazo de 10 días a la parte actora para relevarse el secreto profesional, y le preguntaron si lo podían hacer ahí mismo, y dijo, sí, si lo quiere hacer ahora, dice, puede hacerlo, ahora la audiencia de forma oral, dice, y se ahorra también de estar presentando un escrito. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Eso incluso, supongo yo, un poquito más avanzada la audiencia, ya cuando hablaban de los medios de prueba. O sea que ya hubo algunas, ya hubo algunas definiciones antes. Ahí va. Ahí ya estaban en el balcón, ya habían subido la escalera. Todavía nos queda acá arrancar la escalinata. Bueno, bien, son y 24, así que yo iría terminando. Voy a ver cómo configuro la próxima para ir un poquito más rápido. Hay algunas cosas más de procedimiento. Esto de la comparecencia para mí, es sumamente relevante porque como actores, como asesores de los demandados, como magistrados futuros que pueden llegar a ser ustedes, son situaciones imprevistas, nunca van a saber quién va a ir o quién no va a ir. A veces quien va no es el que tenía el poder, les acercan ahí el documento para leerlo en el momento, hay alguna oposición, justo eran 3, me faltó 1, bueno, a ver si esto era un litisconsorcio. Lo importante es no solo preparar la audiencia, sino ustedes tener una preparación teórica, por lo menos básica, de lo que prevean que pueda pasar en la audiencia, cualquiera sea la situación en la que ustedes estén, como asesores del actor, del demandado, porque acá incluso, como han visto, se les puede ir la vida en términos técnicos, porque hay muchas cosas relevantes que están al arranque con la comparecencia, que fue básicamente lo que intentamos ver hoy. No sé si Germán anda por ahí. Yo voy a dejar de compartir acá. Stop share. Bien. Bueno. No quedaría, no siendo para más, como decimos. Bueno, muchas gracias, Darwin. Bueno, muy bien. Seguimos el miércoles, si les parece, si no tienen ninguna pregunta, consulta, comentario. Recording stopped. Profe, sin ser ansiosa, ¿no puede subir las notas de los parciales hoy? No. Puedo subirlas mañana. Qué mal. María Fernanda. Nos genera ansiedad. María Fernanda. Aprenda a controlar. No, profesor, que le había mandado un mensaje por Eva. ¿Y no te contesté? No. Ah, bueno. Hace unos días. Porque en realidad le mandé al correo electrónico suyo, pero como pasaron varios días más, le escribí por Eva. Yo te mandé un mail con la constancia. No me llegó. ¿Estará bien el mail que me mandaste? Y supongo, me fijo en el mail por las dudas. Tengo un mail enviado con la constancia. Me fijo, profesor, por las dudas. Dale. Gracias. De nada. Bueno, buenas noches entonces. Nos vemos el miércoles.
Buenas Como noches. dicen en la Bien. audiencia, Buen descanso. Buenas noches. Estado,